Pues aquí estamos otra vez hablando de cosas de mujeres y esta vez con Jesusa, que es Jesusa Ricoy, que es una mujer encantadora, a la que adoro, a la que quiero y que he tenido la suerte de coincidir con ella en su casa y en muchos eventos de tipo activista sobre todo. Y hoy vamos a hablar, hoy que es el Día de la Matrona, vamos a hablar de matronas y de feminismo, porque el feminismo es necesario en todos los ámbitos, pero es que en el de la matronería es indispensable, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Yo no concibo ser matrona sin ser feminista o sin poder empezar a ver con un poquito de claridad violeta la cantidad de misoginia que hay en el mundo del parto y de las mujeres. Si es que, por definición, no sé ni cómo explicarlo, fíjate. Así que explícalo tú, que seguro que lo haces mejor. Bueno, gracias por la introducción tan cariñosa que me has hecho. Bueno, yo lo que pienso, y lo dije en una ocasión, ¿no? Y hoy, de hecho, fíjate, yo digo cosas que luego me intento citar a mí misma y no puedo, o sea, ya el colmo de la... Pero era algo así como para saber, o sea, si quería saber cómo de libre es una mujer, cómo de libre igual en español ni se dice, pero bueno, cuán libre es una mujer en un país, que hay que mirar a las matronas de ese país, ¿no? Yo siempre digo que va muy junto. O sea, si una matrona no está siendo, o sea, no sé, hoy, por ejemplo, el Día de las Matronas me acordaba de Agnes Guerev muchísimo, ¿no? Y pensaba, o sea, en qué mundo nos movemos que las matronas pueden ser presas por su trabajo, o sea, y de hecho es algo que va inherente a la historia de las matronas. Por eso yo decía algo en Facebook de, bueno, es que vuestra trascendencia va más allá del trabajo físico que hacéis como matronas, es que es algo político, es algo ideológico, es algo que es el feminismo en sí mismo. Yo el otro día decía en una clase y se reían, decía, es que la matrona es el oficio más antiguo de la humanidad, no lo que se cree. El verdadero oficio más antiguo de la humanidad, quizá no definido como oficio, pero que ha sido algo que es parte de la... Y otra cosa que de la esencia feminista de las mujeres, matriarcal, pero que otra cosa que a mí me parece sumamente importante, y también lo estaba pensando, porque ahora te decía, en la ducha he pensado, que claro, estaba ahí yo diciendo, hay que hablar de esto, tengo que hablar con alguien, voy a hablar con Ascensión. Y pensaba, es que para mí, fíjate, lo más importante y además con más importancia que nunca en el tiempo en el que estamos ahora mismo, es que la matrona para mí es una equivalencia de comunidad muy importante. Y eso creo que es el aspecto en el que yo incidiría incluso más. Es decir, todas esas asociaciones a nivel feminista, las haría también a nivel matriarcal, pero si vas ahondando más en la cuestión, es que es fundamentalmente la esencia de la comunidad. Y en uno de mis libros, creo que Mujeres de Película, yo explico un poco esa manera de comparo un poco el patriarcado con el maltratador, ¿no? Y digo cómo se ha ido aislando a la mujer. O sea, lo que hace un maltratador es empezar a aislarte de tus amistades, de tu familia, de todo vínculo para crear una realidad que le interesa a él, ¿no? O sea, en esta realidad, bueno, yo te maltrato, pero como no tienes referencias, pues esto es lo que hay, ¿no? Entonces, yo considero una equivalencia en la forma en la que a las mujeres se nos ha ido aislando de todo eso de otra manera, ¿no? Y en el ámbito social, pues yo considero que se nos aisló, lo primero fue de nuestras matronas, o sea, se ha ido aislando, pues no se nos dejaba tener a nuestros compañeros, no se ha podido tener a nuestras dulas, pero en realidad para mí la primera separación importante y trascendental fue de las matronas, ¿no? Y eso creo que es muy significativo en feminismo, porque era una figura importantísima. Era una figura... Era la figura de referencia de la sabiduría femenina. De hecho, y de la comunidad. Claro, de transmitir además ese saber de mujeres entre mujeres no quiero decir empoderar porque es una palabra que se ha distorsionado. Corrompido, ¿no? Mucho, sí. Pero es verdad que cuando más poderosa puede sentirse una mujer es cuando es realmente consciente de su ser mujer, en su parto, en su sexualidad, en cualquier ámbito de su vida, ¿no? Y ahí las matronas, de hecho, nuestro trabajo es ese, que yo no tenga que hacer nada, que tú eres como mujer la que lo hace, yo solo estoy aquí a tu lado por si necesitas apoyarte en mí. Punto, pelota. Y eso es muy peligroso para el sistema que vende que necesitas siempre a alguien que haga las cosas por ti porque tú no puedes. Ahí entran en conflicto directo. Y por eso las matronas socialmente, en las comunidades donde hay un
mucha más libertad. En las mujeres, las matronas son la esencia del poder, realmente. No del poder opresor, sino del poder de transmitir el poder entre una. Yo lo veo más como diseminadoras de poder, más que poderosas en sí mismas, ¿no? Yo os veo como el espejo feminista. ¿Sabes? Es como, es una cosa que a veces pienso, ¿no? Que es ese espejo que te dice, no, es que acuérdate que tú eres esta, ¿no? O sea, que estás aquí un poco obnubilada con las 1000 historias que te cuentan desde pequeña y de repente, o sea, puede ser algo tan... Yo hoy pensaba, pues, en muchas cosas, en mis amigas matronas, a las que aún no he felicitado, y también pensaba un poco, no sé, en mi matrona, ¿no? Y porque para mí, bueno, he tenido varias, pero hay una matrona para mí muy importante que es Ruth, que fue la matrona de mi parto con un bebé que venía de espaldas, el mediano. Y no sé, o sea, era tan diferente a mí. Quiero decir, era una persona que yo creo que en ese sentido me devolvió tanta calma que no tengo. Es decir, era una persona tan sumamente que creía en sí misma y en lo que hacía de una manera tan, tan calmada que yo creo que me transmitió pues un montón de cosas, ¿no? Y además me parece algo interesantísimo, es esa figura de referencia y lo que nos transmite. Y como yo le digo a las mujeres en clase, les digo, es que yo aquí digo mucho, mira, yo siempre le digo a las mujeres, especialmente la mayoría son británicas, digo, yo sé que por costumbre sois muy educaditas y no queréis dar la lata y no tal, digo, vale, pero el parto no es ese momento, no es el momento para, tenéis que encontrar a la matrona que sea vuestra matrona y es una cosa muy importante, ¿no? Yo siempre cuento una historia de una matrona que yo tuve que no quería tener, que bueno, la pobre mujer no me había hecho nada, pero tenía en mi cabeza que no era esa, que quería la otra, ¿no? Y cada vez que venía a casa se me quitaban las contracciones. Pero es que era automático. Se establece un vínculo súper potente entre la matrona y la mujer. Yo me doy cuenta de cómo yo me transformo. Yo tengo una forma de actuar y de pensar y de hablar y de expresarme que no tiene nada que ver como cuando estoy acompañando a otra mujer. De hecho, yo siempre digo, yo soy el colmo de la impaciencia. Yo soy la mariprisa, la del petardo en el culo y siempre... Y solo tengo esa paciencia infinita y esa calma cuando estoy al lado de una mujer de parto o al lado de una mujer que me está contando su vida sexual o que me está consultando por otras cosas. O sea, noto que hay es como tener una doble personalidad, ¿no? Y hay veces que ese feeling y ese vínculo se establece y hay veces que no, ¿eh? Y que cuando no funciona, no se puede forzar, no hay forma de que eso fluya. Es algo muy, muy primitivo, muy visceral, ¿no? Muy, muy inconsciente, además. Sí, yo creo que es una relación importantísima, ¿no? Y además, yendo más allá, yo siempre me acuerdo de cuando estaba preparando el documental, que ojalá un día se pueda llegar a hacer, porque creo que es muy... intentaré pagar mis respetos o mi tributo, como se diga. Mi castellano se está yendo a pique, pero sí, me gustaría rendir homenaje a las matronas a través del documental. Y me acuerdo siempre de una entrevista que le hice a Lola Ruiz Verdún, que recomiendo muchísimo leer. Y ella me contaba un poco cómo, y espero no citarla mal, pero contaba cómo cuando se estableció como profesión la matronería en España, una de las cosas que tenían que firmar era que se comprometían a no hacer abortos. Y yo creo que esto es sumamente importante. O sea, volviendo al plano feminista, es que las matronas eran las que realizaban los abortos, es que las matronas eran las que guardaban los secretos de muchas mujeres, es que eran una figura tremendamente importante, ¿no? en la sociedad y en la... los métodos anticonceptivos, cuando estaban totalmente prohibidos, ¿no? Era esa vía de conocimiento del cuerpo que se rebelaba contra el imperativo del dominio del cuerpo de las mujeres. Por eso ha sido una profesión siempre muy rebelde. Y quizás en los últimos años ha sido, en los últimos, me refiero a los últimos 50 años, a partir del franquismo y de, pues eso, como comentaba Lola, ¿no? Cuando se recupera la profesión de matrona. En España estuvieron las escuelas de matronas cerradas durante 10 años y por eso también ha habido mucha escasez de matronas. Pero además se las relegó a las matronas a un puesto de sumisión, de obedecer al médico, de esta jerarquía que está costando muchísimo de romper. Sacudirse, ¿no? Sí.
Sí, que además yo creo que ahí es donde vemos las diferencias de países, ¿no? Yo lo noto mucho, por ejemplo, en las comparaciones de lo que escucho en España, lo que veo en práctica en Reino Unido por mi trabajo, ¿no? Que aquí sí que creo que, bueno, tendrá muchas pegas y tenemos muchos problemas de otra índole, pero sí que veo que hay una diferenciación muy clara, ¿no? Y mucho respeto o sea, vale, aquí la matrona es la especialista del parto fisiológico y ya está, o sea, no es No hay ayudante de nadie, discusión. no hay discusión, hasta el punto que ya hay veces que lo explico en clase, digo, mira, si hay alguna complicación es posible que veáis que hay un obstetra que a lo mejor viene y está observando, pero observa antes de decir, bueno, pues sí, la llevamos a paritorio, quiero decir que no hay una intromisión, que hay una línea de respeto bastante clara y además, bueno, las matronas de aquí dirán otra cosa, pero eso es lo que yo he visto, ¿no? Cuando he estado en partos. Y me parece esencial, que es muy diferente a la figura que se ha intentado crear en muchísimos otros países, por ejemplo el nuestro, en las que, bueno, pues en las situaciones en las que vemos que se ha asumido como una especie de, no sé, es que tampoco, pero como ayudante, ¿no? O como un poco supeditada a, o como que es una figura menor. Porque yo solo noto con gente que tengo de Estados Unidos en mis clases, que allí sí que ha habido una campaña de desprestigio de matronas brutal desde hace años y a menudo pues es una lucha explicarles que la matrona está absolutamente capacitada, no, es que es la especialista, porque me dicen, pero solo la matrona y no va a haber un médico en ningún momento, ¿no? Y eso es algo que vemos en las películas además. Y aquí en España eso se ve mucho. Mm. Y sigue viéndose. Cada vez vamos intentando destapar, ¿no? Y a mí el Día de la Matrona siempre me parece un día reivindicativo, ¿no? De poner sobre la mesa lo que aún nos falta, que está muy bien que hagamos alabanzas de lo que hemos conseguido, pero que no nos despistemos, que hay que seguir. Porque, por ejemplo, aquí en la sanidad privada, las matronas son casi decorativas. Hay mujeres en la sanidad privada que no es que elijan la sanidad privada, sino que por ejemplo, las funcionarias no van al sistema público sanitario, sino que tienen sanidad privada por imperativo de sus condiciones laborales, ¿no? Y esas mujeres, por ejemplo, no tienen una matrona en todo el embarazo. No tienen, solo la ven cuando les hace un monitor y el día del parto, que están en la dilatación, pero el parto lo hace, entre comillas, el ginecólogo. O sea, es que todavía estamos en ese punto, ¿no? O el hecho social, la visibilidad de las matronas, ¿no? Las matronas están como en los partos, ayudando al ginecólogo, y luego toda la parte de salud sexual y reproductiva que hacemos. Yo no estoy en un hospital, por ejemplo, yo soy una matrona invisible a mucha gente, a ojos de muchas personas, ¿no? Pues como, ¿qué hace? Bueno, cuando yo empecé con EVAME y pedimos la licencia de actividad sanitaria, no te puedes imaginar lo que me costó con la inspectora discutir, porque ¿cómo iba a poner un centro de matronas sin un ginecólogo? No le entraba en su cabeza. En serio, te estoy hablando de hace 11 años, que no te estoy hablando de hace 50. ¿No? Y todo el rato, y bueno, y con la licencia del ayuntamiento, pero el ecógrafo, pero tal, no, que no tenemos ecógrafo. Pero cómo no, pero entonces el ginecólogo, ¿cómo hace la ecografía? Que no hay ginecólogo. ¿Quién te va a dar permiso a ti? Claro, es como... ¡Loca! Que no va por ahí, que es que, entonces, ¿qué vas a hacer? Pero no atenderás partos aquí en la consulta, no, es que aparte de hacer partos, hago otras cosas, ¿sabes? Muchas otras cosas, de hecho. Pero es todavía esa invisibilidad a nivel institucional, a nivel social y con las mujeres un montón. O sea, mucha gente no entiende qué hace una matrona más allá de asistir el parto. O te pregunta, a mí es una cosa que me indigna mucho, ¿no? Cuando te preguntan el precio de una consulta, que te cuesta mucho menos de la mitad de lo que te cuesta una consulta con cualquier ginecólogo, y todavía te lo discuten, pero es que por hablar un rato... Sí, pero esto yo lo veo muchísimo con los trabajos considerados femeninos. Y eso se extiende a muchas cosas. O sea, yo eso noto que se puede llevar a cosas artísticas y tal, pero no sé por qué hay algo muy interesante en lo que se considera como masculino validado, importante y práctico, y lo que es como, bueno, esto ya es estar aquí hablando de tus cosas, ¿no? Cosas de mujeres. Sí.
Sí, no, es muy curioso. A mí eso me pasa a veces, me hace mucha gracia porque me pasa con mis clases, ¿no? Que la gente se cree que, o sea, hay aún gente que cree que lo hago por gusto, ¿no? Y digo, a ver, a mí me encanta mi trabajo, pero es que no es que me deje todo y me vaya a dar clases 2 horas cada día, ¿no? O sea, porque, no sé, porque en lugar de estar haciendo punto en casa, es una cosa que me fascina, ¿no? Es cómo se invalidan estas cosas, ¿no? Y siempre es muy común. Pero pensaba yo, ahora te estaba escuchando y decía, bueno, es que eso sí que es algo que yo creo que se ha perdido mucho y que cuesta mucho recordar, ¿no? O sea, la extensión de la figura de la matrona. Yo lo que he escuchado de la aldea de mi madre, ¿no? Que es de donde yo he escuchado más historias de partos, la matrona era, vamos, o sea, la figura por excelencia a la que ibas, ¿no? Y estamos hablando ya no de partos pero es que, bueno, pues era madrina de muchas. De hecho, mira, una cosa que me pasó a mí investigando para el documental es que me llegaron partidas de nacimientos de hasta 1600, encontré, y era interesantísimo porque eran las madrinas. O Sí, sea, sí. estaban luego en el bautizo, que yo decía, jolín, no, De hecho, en la Edad Media eran la única figura femenina que ha tenido autoridad para ejercer como bautizo, para hacer un bautizo, porque cuando nacía un niño con malformaciones o alguna cosa que se estimaba que podía morir en breve, la matrona estaba autorizada para bautizar a ese niño para que pudiera entrar en el reino de los cielos y esas cosas. Pero ha sido la única eso excepción. igual lo has cogido de referencia de mi libro, de mujeres de película. Pero lo leí antes de un artículo de Lola también, de Lola Verdún, porque ha sido la única excepción que ha habido respecto a la Iglesia Católica en este sentido. Y eran madrinas también por eso, porque eran no solo en el parto, luego si le pasaba algo al bebé o te pasaba algo a ti, o sea, tu referencia era la matrona. No era el médico, ni era el cura, ni era el farmacéutico. Era la matrona. Pero de hecho lo que dices, por eso decía yo que yo lo cuento también en referencia porque salió en un programa de la BBC muy interesante de historia y lo que pasa con eso además, que es muy importante, es que como a la matrona se le concedió poder en un momento breve para dar los últimos sacramentos, porque era la única presente, dijeron, uy, nosotros no podemos entrar, pero este niño no, se nos puede morir, entonces le daban la extrema unción, ¿no? Pero eso luego se volvió en su contra, porque de repente empezaron a pensar que tenían demasiado poder. Claro. O sea, que es muy interesante esa disyuntiva tan machista, ¿no? De la cuestión. Pero sí, yo por eso decía que me parece que hemos perdido un poco pues eso, no sé, o sea, todas las funciones, ¿no? De la matrona, que en ese sentido se extienden incluso a una cosa que a mí me parece muy importante es el acompañar ya no solo la sexualidad, que yo creo que además podría evitar muchísimas situaciones de malos tratos y de abusos, que seguro que fue lo que hicieron antiguamente, pero también la muerte perinatal, ¿no? Y el acompañar a las madres en esas situaciones, el tener un vínculo tan directo y tan sororo, porque a fin de cuentas es lo que... Ahí además hay sentimientos muy, muy potentes tanto para la mujer como para la matrona, que ojo que para nosotras también implica un trabajo personal y una entrega que es agotadora, porque es para bien y para mal, o sea, igual que tienes un subidón de oxitocina cuando todo va bien, cuando tienes que acompañar una muerte perinatal, es súper duro, porque la vives corazón con corazón con esa mujer. Es que cuando a mí me dicen que no hay que, o cuando me decían que no había que vincularse con las mujeres, yo decía, es que no puedo entender entonces el trabajo, es que no lo puedo entender, es que es imposible, porque solo puede hacerlo desde un vínculo, que no quiere decir que luego vaya a ser tu amiga para toda la vida, que no tiene por qué, pero en ese momento tienes que establecer un vínculo. Tienes que estar de tripas claro, no puedes estar teóricamente, porque entonces pierde toda la esencia de tu trabajo. Claro, es que pierde esa esencia, ese acompañamiento silencioso, ese acompañamiento desde la piel. Yo ayer en la preparación al parto hablaba pues del acompañamiento, ¿no? Y del dolor y todas estas cosas, y siempre les cuento una cosa, que cuando yo estaba en el hospital a mí me encantaba acompañar mujeres con las que no hablaban mi idioma, porque era la forma más directa de poder vincularme con ellas, porque era desde la piel, desde el contacto. Y de hecho a mí muchas veces en el hospital me miraban algunas compañeras, ¿no? Y sobre todo algunos compañeros gines,
me preguntaban, ¿pero es que la conoces? Porque como la tocaba, como la... Fíjate que yo soy una persona bastante arisca en general, yo no soy de tocar ni que me toquen, pero con las mujeres en sus partos o en sus pérdidas, lo que sea, no me cuesta nada, es que no sé comunicarme de otra manera, porque es algo que es tan poco racional y tan emocional que es imposible no separar. Y cómo la protejo, o sea, yo reconozco que me vuelvo muy leona cuando estoy acompañando a una mujer en lo que sea. A lo mejor por mí no lo hago con la misma virulencia. Me pasa igual, sí. Que con la que defiendo a una mujer, porque entiendo que todas las mujeres en situaciones de parto, de pérdida o de este entorno de salud sexual y reproductiva, como se sienten especialmente vulnerables, están en una posición especialmente vulnerable, necesitan o necesitamos que tengamos al lado a alguien que no tenga tanta vulnerabilidad, pero que esté tan fuertemente vinculada conmigo como para vivirla como propia. Y ahí está la esencia del trabajo. Y yo veo mucho en otros tipos, en matronas que no hacen ese vínculo, como el trabajo, por muy técnico que sea, por muy bueno que sea a nivel técnico, no hay excelencia en el trabajo, ¿no? Y no reflexionan tampoco sobre eso. En parte porque están dentro del sistema. Y fíjate, yo creo que ahí es donde está es el arma de doble filo, ¿no? Yo creo que ahí precisamente es donde está la vulnerabilidad de la matrona. Es decir, en esa vocación, en hacerlo desde el corazón y desde la, pues eso, la comprensión de la importancia de vuestro trabajo, es donde yo creo que el sistema se aprovecha y abusa, ¿no? Es decir, claro, así vamos, porque ¿qué es lo que está pasando ahora también con lo de la crisis sanitaria? O sea, sentimos tanta responsabilidad en el trabajo que a pesar de que el trabajo esté en condiciones pésimas, por no abandonar a la mujer, lo sacamos como sea, a costa nuestra. Y eso está generando ese efecto negativo que tú dices, porque además llega un momento en que tienes que poner distancia, porque te cuesta la vida y la salud mental y física en muchos aspectos. Y es una lucha tan tremenda contra un sistema misógino, por definición, que es agotadora. Entonces, claro, necesitamos unirnos más las matronas. Necesitamos también que las mujeres nos vean. Porque para mí una de las cosas más frustrantes de la vida es estar ahí al lado de una mujer, dejándome los dientes, la uña, la piel, y que entre Dios en forma de ginecólogo o ginecóloga por la puerta y la mujer automáticamente obedezca, sin cuestionar. Y todo lo que ha hecho es como una frustración, como, ya, ¿qué hago con esto, no? ¿Cómo me cuido yo de esto? Sí, porque claro, es el peso de la cultura, ¿no? Y el peso que llevamos todas de diferentes maneras, ¿no? Y en el parto es una situación tan particular, ¿no? Y tan peculiar y tan de representación simbólica de todo lo que arrastramos las mujeres, ¿no? O sea, que ahí es donde yo siempre digo, es que es la representación perfecta de toda la misoginia que hay fuera. Por eso yo me indigno tanto, ¿no? Cuando digo, ojo, pero ¿dónde están todas mis compañeras feministas, ¿no? En esta situación, que es donde se está dando totalmente, ¿no? Esa batalla contra nuestros cuerpos una y otra vez, ¿no? Pero sí, vamos, las matronas como aliadas, y yo también creo que hoy es un día de reivindicación, o sea, no sé, es un poco extensión del 8M, ¿no? No es el día para felicitarme, sino para luchar conmigo. Yo creo que más que nunca es cuando tenemos que hacer eso por nuestras matronas, ¿no? Y yo lo veo como que es una alianza indisoluble, ¿no? Y que así como tratemos a las matronas, se nos va a tratar a nosotras y viceversa, ¿no? Que es indispensable, y por eso creo que es profundamente feminista, como creo que lo es el parto. Estamos totalmente en sintonía. Sí, para variar. Pues sí. Está muy bien, cuando nadie nos hace ni puñetero caso nos juntamos y nos damos la razón. Claro, por lo menos algo queda, ¿no? Pero sí, cuando estaba en el hospital, sobre todo, ahora ya como estoy más lejos lo veo un poco más a la distancia. Pero cada vez que además hablas de todo esto como desde el enfoque feminista, ya está la feminista, ¿qué tiene que ver el feminismo con...? De estar hablando todo el día lo mismo. Claro, ¿cómo que tiene que ver? Pero es que hay algo más feminista que luchar por los derechos de las mujeres en la situación que estén. Es que es un...
Y el otro día hablando con Blanca Herrera también, que estaba la pobre con un poco de bajón, por eso, por cómo en cuanto ha habido una situación de crisis, lo primero que se ha echado para atrás es como siempre, todos los derechos de las mujeres. Pero claro, además en el tema del parto y sobre todo dentro de un hospital donde es tan cogido con pinzas los poquitos derechos que había, que no es que estuvieran todos, que había unos poquitos, y con qué rapidez se ha perdido. Pero es que es así. O sea, hachazo, ¿eh? O sea, años para conseguir que no estén solas, que se respeten sus procesos, que se respeten los tiempos, que se estudie con evidencia científica. Viene un virus, nos acojona y lo primero que se hace es dejar a las mujeres solas, intervenir todos los partos sí o sí. O sea, y es lo que pasa con todas las mujeres, con todos los derechos de las mujeres a nivel social. Pero aquí es tan sangrante que dices, ¿cómo es posible que esto no se vea? Es que no lo puedo entender. No, y además cuando no tiene puñetera razón, o sea, porque fue todo, además a mí me pareció muy interesante que fue en cada país, los que estaban ahí, ¿sabes? Los derechos estos que estaban cogidos con pinzas, esos fueron, o sea, aquí, a la mierda. Aquí de hecho, el parto en casa, o sea, ni parto en casa ni piscinas. Bueno, las piscinas, vale, podemos discutirlo, pero el parto en casa, ¿qué dices? Pero a ver, si precisamente más que nunca un parto en casa ahora mismo te salvaría de un montón de problemas, o sea, estamos hablando de focos de infección. Pues no, lo primero, hay que quitar el parto en casa. O sea, es que son unas cosas que dices, de verdad. O sea, aquí también surgió que, pues, en los grupos de matrona y tal, coño, vamos a fomentar, vamos a potenciar que se atienda a las mujeres en casa, que por lo menos, como mínimo, para hacer las dilataciones lo más prolongadas posible en casa, aunque solo sea para ir al expulsivo el menor tiempo posible. Y que venga desde las mismas asociaciones la respuesta esa de, no, es que ahora no es el momento de, digo, coño, si no es el momento ahora, ¿cuándo va a ser? O sea, nunca es el momento. Pero encima, ahora que lo justifica la evidencia científica, que el peor sitio para parir es un hospital, porque es el foco infeccioso, ahora tampoco. ¿Qué pasa ahí? Pasa lo de siempre, y ya sé que era retórica la pregunta, pero digo, pasa lo de siempre porque es la diferencia entre, o sea, la autoridad propia y el deseo, y los deseos de las mujeres y lo que queramos las mujeres es una cosa egoísta, y ya está. Entonces, cuando hablas de estas cosas siempre vamos a ese punto de, bueno, pero ahora hay cosas más importantes. Yo las 4 cosas que dije en redes sociales, la respuesta fue siempre la misma, categórica. Ahora con lo que está pasando y vienes tú a pedir, ¿sabes? Es siempre lo mismo. Pues sí, ahora, igual que todo el mundo quiere sus derechos, yo también. Es que en tiempos de crisis yo quiero mis derechos más que nunca, venga. Pero vamos, lo tengo muy claro. Crisis sin crisis, con lo que sea. No sé, dejo de ser una ser humana en potencia, o no sé, es que es como, es muy, muy extraño, ¿no? En fin, sí, pero vamos a lo de siempre, es esa situación de a la cola. O sea, si aquí hay un recorte de algo, vosotras a la cola. Siempre es igual. O sea, ya estáis a la cola, pero ahora vas a ir más atrás. Más atrás todavía, un paso atrás. Habéis perdido un par de puestos, en fin. La vida, lo de siempre, nada diferente a lo que ya sabemos, pero por eso yo creo que la incidencia siempre tiene que ser, y más en este día, ¿no? O sea, es un poco como el Día de la Madre. Yo creo que estos días, que a mí simbólicamente me dejan bastante fría, creo que, bueno, hay que reapropiárselos y decir, venga, sí, vamos a hablar de madres, vamos a hablar de matronas, vamos a usar el día para hablar de este tema que se os olvida continuamente. Pues yo, no sé, solo decirte que estoy honrada con conocerte, y para mí conocer a una matrona es como, no sé, es como conocer a, no sé, a un superhéroe, casi, ¿no? O sea, el otro día se lo decía a Fran, ¿no? De que para mí ella es una superheroína. Yo creo que las superheroínas de mis cómics, si los hubiera, serían todas, pues no sé, abogadas activistas, matronas. Como digo, moscas cojoneras, las quedamos pensando. Bueno, eso ya es otro. O sea, superheroína a nivel murciano, mosca cojonera. Claro, a mí me lo dicen mucho, porque claro, yo siempre estoy con el tema. Sí, pero esto, ¿por qué? Y esto hay que, está muy bien. Hemos metido las pelotas en los paritorios, de puta madre. Vamos a ir sacando gente, que es más importante que meter pelotas. Que meter cosas. Vamos a ir cambiando el chip, ¿no? Vamos a dejar de tratar a las mujeres como potencialmente explosivas y vamos a empezar a verlas como potencialmente normales. Sí, viene siendo lo fisiológico, ¿no? De verdad, qué escándalo.
Las mujeres algo normal que puede parir. A mí estas cosas siempre me hacen mucha gracia. Yo, no sé, un estudio que vi recientemente de ¿qué era? Algo así como no decirle a la mujer que empuje puede reducir el riesgo de desgarramientos severos en un no sé cuántos %. Y yo lo leí y dije, ah, mira, un día van a descubrir que sabemos parir. Digo, con tanto Sí, estudio sí, llegarán a... un día van a verás. llegar ahí. Un día van a llegar a esa conclusión y les va a petar el cerebro. A mí, yo no veo la hora, ¿eh? Sinceramente, no veo la hora. Porque al final... Ni yo, pero eso, a mí me recuerda mucho a Consuelo, ¿no? A Consuelo Ruiz, que cuando me leí su historia me fascinó lo de la mala fama que tenía porque no hacía nada. Porque le daba conversación a las mujeres, se sentaba allí, y claro, tenía muy mala fama de no hacer nada y encima tener suerte, ¿no? Claro. Y a mí me pasaba mucho. No hay una correlación aquí, ¿no? Claro, era como incongruente. A mí me pasaba mucho también en el hospital que decían claro, a mí me enseñó mi Blanca a hablar con números. En vez de engangrenarme y dejarme llevar por los demonios, que es mi forma habitual de funcionar, cuando alguien me quiere criticar algo, hablar de, dame tus tasas, ¿no? Mi tasa de perines íntegros era la más alta que tenía entre mis compañeras y tenía una tasa de episiotomía de menos de un 1%. Y la justificación en muchos entornos era que yo tenía suerte. Claro, yo me voy a urgencias, las veo venir, las selecciono y digo, este periné es bueno, los perinés buenos, me decían, me tocaban los perinés buenos. Digo, yo las veo venir y le digo, a ver, periné bueno para mí, periné malo para otra. O sea, sí, claro, ya. Pero de lejos, ¿eh? De lejos. De lejos, hombre, claro, porque no le vas a quitar la braga de la puerta de urgencia. Tú, según cómo anda y cómo viene, pues tú ya vas indagando cómo es ese periné. Pero me sorprende que alguien que supuestamente tiene una mente tan científica bueno, no sea capaz de reflexionar sobre eso, ¿no? De por qué me tocan los perines buenos a mí. ¿Qué suerte tengo yo? Pero a mí lo de la mente científica hace tiempo que me hace mucha gracia, perdona. Yo veo cada cosa que... O sea, yo la mente científica del que le dice a las mujeres que vienen a mis clases, mirándole las caderas, no vas a poder parir. Esa mente científica a mí, ¿sabes? Me vienen todos los años de historias de acusar a las matronas de brujas y de ignorantes y de analfabetas y me viene eso así, ¡bum! Y digo, pero ¿cómo puedes decir semejante burrada y quedarte tan ancho? O sea, es que cuando me lo cuentan las mujeres, que a mí también me lo cuentan, o sea, que digo, yo es que el curso de bola no lo he hecho. Tengo pendiente hacer el curso de bola, pero no he visto todavía, no estoy graduada en bola ni en tarot. De momento no puedo adivinar eso. Si el que te lo ha dicho ha hecho el curso de bola, ya es su historia, ¿no? Pero es indignante, es que es indignante por eso, ¿no? Porque, o sea, tanto promulgar el pensamiento científico ya ha sido la cosa más esotérica. En fin, me voy a indignar, que es muy temprano para indignarme. Yo a eso la tarde ya empiezo a molestarme un poco con el mundo. Bueno, pues un placer. El parto es feminista, ¿no? Que haya mucha, que yo os voy a recomendar a todas, y te lo dije y te lo repito, que lean tu libro, todos tus libros, pero especialmente el último, por ese enfoque feminista que es tan necesario, ¿no? En esa mirada desde la mujer a las matronas y desde la matrona a las mujeres. O sea, es que es una reflexión que siempre va de ida y de vuelta. Es que es una alianza, como digo, indisoluble. O sea, es que nos tenemos que proteger las dos, la una y la otra, ¿no? Y reconstruir ese vínculo, porque es esencial, porque en él se nos han ido muchísimas cosas. Y hay que recuperarlas. Sí, absolutamente. Y algunas ampliarlas, incluso. Y mejorarlas y vitaminarlas, como decía Super Ratón. Y no olviden supermineralizarse. Sí, también. Bueno, Ascensión, muchísimas gracias. A ti, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Estamos aquí deprisa y corriendo, como hacemos todo, tú y yo. Bueno, pero a veces las cosas improvisadas, ya sabes que entre nosotras las cosas improvisadas salen... Vamos, divinamente. Divinamente. Si lo planificamos, no sale igual de bien. Seguro que no. No, hay que ser así, hay que hacerlo todo desde las tripas, di que sí. Bueno, cuídate mucho. Un beso grande.